¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al programa del motor de Canal Málaga. Después de esta Semana Santa, de la Semana Grande malagueña, volvemos con información del mundo del motor. Y del motor vamos a hablar, aunque bueno, no vamos a hablar ni de competición, no vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de algo que atañe a muchos malagueños y que hace que 50 millones de malagueños se suban en los autobuses de nuestra ciudad. Está con nosotros, como otras veces, Miguel Ruiz, que es el gerente de la AMT, de la Empresa Municipal de Transporte de Málaga. Bienvenido. Bien hallado. Carlos, encantado de estar en tu programa una vez más. Muchas gracias, Miguel. Hablábamos a micrófono cerrado antes de empezar que lo que son las cosas, con la entrada del metro se hablaba, y de hecho del éxito también del metro, hay que reconocerlo, que probablemente la gente a lo mejor se dividiera entre el autobús y el metro, pero no, las dos formas de viajar están subiendo de manera notoria. Todavía la AMT gana por goleada en el sentido de que nosotros hemos transportado, como tú bien has dicho, el año pasado 50 millones de viajeros y el metro está como en 17, 18. O sea, todavía somos mucho más capilar, llegamos a más parte de Málaga. Es verdad que el metro tiene sus elementos positivos de rapidez, de no tener que convivir con el tráfico. La AMT tiene otras cosas positivas, que es precisamente llegar a una mayor parte de las viviendas de los malagueños. Pero lo importante es que los dos sistemas hemos ganado viajeros, mucho, y que la suma de la AMT más el metro es una cifra inédita en la historia del transporte público en Málaga. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver. Porque eso, como consecuencia, da que pensar que hay mucha gente que está dejando su vehículo particular aparcado para ir a una de las opciones de transporte público, ¿no? Efectivamente, eso es así, Carlos. La gente está dejando su vehículo particular aparcado para utilizar el transporte público porque ve la eficacia del sistema. Pero también es verdad que desde la pandemia hasta ahora los malagueños nos estamos moviendo mucho más. Es decir, si un malagueño de media se movía a la semana X veces, ahora se está moviendo probablemente casi el doble. Y fíjate que la cifra más significativa es la de los fines de semana. En toda España, no en Málaga, en toda España, los sábados y domingos se está produciendo una movilidad urbana inaudita, pero del orden del doble que antes de la pandemia. O sea, antes de la pandemia la gente se quedaba en casa los domingos, algún sábado salía, otro no salía, pero es que sale los sábados y domingos. Es una cosa inaudita. Nosotros hemos tenido que reforzar sensiblemente todos los servicios en fines de semana. Eso podría querer decir que la gente lo ha pasado tan mal en la pandemia que quieren salir mucho ahora. Efectivamente, eso yo creo que es una consecuencia directa sin ninguna duda, es una explicación razonable. Pero es que además, como digo, es un fenómeno nacional, no es una cosa malagueña, es nacional. Y a todas las EMTs de España nos ha obligado a reforzar los servicios de fines de semana. Hablamos, de hecho Miguel Ruiz está aquí con nosotros básicamente porque se cumplen 75 años de la constitución como empresa municipal de la EMT de Málaga, 75 años que parecen nada, que vienen precedidos por otra historia anterior. Antes de esos 75 años, hablábamos a micrófono cerrado, desde 1898 ya había transporte urbano en Málaga. Efectivamente, Carlos, yo creo que seguro que hay televidentes en este momento que lo están recordando. En 1898 comenzó a funcionar el primer tranvía por la ciudad de Málaga. Y así estuvo durante mucho tiempo ese servicio tranviario, hasta que en 1949 el servicio de los tranvías quiebra. Y el Consejo de Ministros determina que el Ayuntamiento de Málaga tenía que absorber esa compañía quebrada, la compañía de los tranvías. Pasó exactamente igual en Madrid, además en la misma época. En 1949 también quebró los tranvías madrileños. Entonces, a partir de ese momento somos municipales, nace el germen de la AMT. Posteriormente, en 1960, a partir del 49, se van implementando algunos autobuses urbanos. O sea, vamos conviviendo en Málaga los tranvías con los autobuses. Y en 1961, un año antes de que yo naciera, desapareció el primer tranvía. Ya dejaron de operar los tranvías en Málaga y solamente fuimos autobuseros. Y así desde entonces, pues el Servicio Municipal de Transporte, entre el 49 y el 61 fue tranviario y del 61 hasta ahora es autobusero. Aunque es verdad que ahora está el metro de Málaga, que es competencia de la Junta de Andalucía. De hecho, estamos viendo ahí algunos autobuses antiguos, una flota que ha cubierto con muchas marcas y en muchos sitios en la capital de Málaga. Hablábamos del tema del año 49 cuando decías que quebraban dos empresas, ¿no? No sé si me da la sensación, porque todavía no era la época del 600, evidentemente fue mucho después, pero ya había mucha gente que ya tenía la moto como un vehículo de desplazamiento. No sé si da la sensación que a lo mejor esa movilidad de la motocicleta dejó un poco los tranvías que no llegaban a todos los sitios y acaban... Yo creo que fue más la autarquía, fue la difícil situación española.
la falta, las necesidades que tenía el pueblo español en ese momento. La mayoría de la gente que utilizaba los tranvías en Málaga no los pagaba, se recolgaba en ellos. Hay muchas fotos históricas de aquello. Sí, sí, sí. Y los niños jugaban, algunos con atropellos. Efectivamente, había muchos muertos. Sí, sí, Hay que recordar, por ejemplo, Antonio Gaudí murió atropellado por un tranvía en Barcelona. Entonces, ¿qué pasa? Pues que era una sociedad privada, no tenía ningún tipo de ayuda ni gubernamental ni del municipio. Y entró en quiebra porque no podía sostener los servicios que prestaba. A partir de ese momento el ayuntamiento ya, pues es cuando se hacen las cocheras del Palo. Hay una aportación municipal pues, para el desarrollo urbano de la ciudad y la cosa es muy distinta. Y además viene de alguna manera a ser lo que está ocurriendo hoy día. El transporte público en toda España, sea el metro, sea la MT o sea los tranvías de cualquier ciudad que tenga tranvía, necesita de una aportación pública. Porque como pilar del estado del bienestar que es, el transporte colectivo con una cierta ayuda razonable y ponderada de las administraciones públicas puede llegar donde antes no llegaba. Pensemos todo, por ejemplo, barrios de Málaga de muy poca densidad donde llega el autobús y mucha gente dice, va vacío. Pues ese autobús vacío alguien lo tiene que pagar. Claro. Y eso fue un cambio de mentalidad que vino sobre todo en los años 60, 70 y sobre todo ya en los 80 con la democracia. Málaga es una ciudad, lo hemos hablado alguna vez, relativamente complicada a la hora de gestionar la circulación o los flujos de circulación, porque tenemos este y oeste, al norte tenemos montañas, al sur tenemos un mar. Ciudades como Madrid, que tú también conoces bien en el sentido de la MT, son más radiales, más cómodas. ¿Cómo hacéis cuando hay, por ejemplo, una Semana Santa que hemos tenido ahora que se corta prácticamente el centro? ¿Cómo reorganizáis todas esas rutas para seguir dando ese servicio? Pues, Carlos, es espeluznante. La palabra es espeluznante porque, como tú bien dices, Málaga tiene muy pocas alternativas. Madrid, que es una ciudad mucho más plana, es la propia Sevilla. Cuando hay procesiones, pasos en la ciudad de Sevilla, pues los autobuses urbanos de Sevilla se pueden... pueden circular por vías alternativas porque las tiene. El caso de Málaga no las tenemos. Entre el mar y la montaña somos una especie de sándwich ahí en las calles que tenemos principales y es muy difícil. El muelle Heredia nos salva un poco, el paseo marítimo y luego pues vamos sorteando un poco las procesiones como se puede. Pero por ejemplo, el jueves por la mañana cuando el desembarco de la Legión no hay alternativa. O sea, se corta la ciudad en dos con el desembarco y por lo tanto lo pasamos muy mal nosotros, todos los conductores y el gerente también, pero no solo, sino que cualquier persona, por ejemplo, que tenga que ir desde el Palo al hospital clínico para un tratamiento médico, no puede utilizar el transporte público durante una franja horaria del Jueves Santo por la mañana. Y esto pues es bastante complicado. Pero bueno, es la ciudad que tenemos y hay que vivir con ello. Hablamos que en este momento, quiero recordar, estabais en torno a 600 conductores, 700 conductores en la MT. Conductores somos más, 700, casi 800, casi 800. Ya hay una gran cantidad de mujeres incorporadas con normalidad. Un 14% más o menos, y creciendo. ¿Qué novedades ha habido en estos últimos? Porque la última vez que estuvimos hablando nosotros aquí hace un año y medio, acababan de llegar las primeras unidades de vehículos eléctricos totalmente y la duda era, yo recuerdo que me comentabas, si llegando el verano, con el calor y el aire acondicionado y el gasto de batería, si iba a hacer el servicio el autobús con una carga. ¿Cómo ha sido eso? Pues, Carlos, francamente bien. Hay que reconocer que el material móvil eléctrico es un éxito absoluto. Está dando bastante bien, está cumpliendo bastante bien con las expectativas que da en el catálogo del fabricante. Estamos hablando de que tiene una autonomía de entre 16 y 18 horas sin problema y retorna a las cocheras todavía con un 15-20% de la carga, que se están cargando en 3 horas y que por lo tanto pues están cubriendo más que perfectamente el expediente. Y un dato muy importante, después de 2 años de servicio, no han perdido ni un ápice de la carga inicial, que eso es muy importante. Es un costo también muy grande la batería. Es que es un costo muy grande, aunque nosotros por contrato tenemos una carga completa, una renovación completa de la batería en 7 años. Esperamos que el autobús dure unos 15. Y a los 7 años vamos a tener una renovación integral de todas las baterías de los autobuses. Me hablabas que incluso hasta el costo, el retorno de la inversión se hace en este momento ya más pronto que incluso un autobús diésel normal. Efectivamente, descontando los fondos europeos, que estos autobuses han tenido fondos europeos, el retorno de la inversión está en el entorno de 5 o 6 años. Si no hubiéramos tenido fondos europeos, pues la inversión se habría retornado en el entorno de los 7 o 8.
probablemente, porque es un tercio lo que ha pagado Europa de estos autobuses, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que es una medida muy eficiente. Además, no solamente en el sentido del retorno de la inversión, Carlos, sino en lo fácilmente mantenible que es un autobús eléctrico. Claro. Si tú hables el capó de un autobús eléctrico y hables el capó de un Euro 6, un Euro 7, es la noche al día, ¿eh? Es la noche al día. Muchos menos manguitos, muchos menos dispositivos, muchos menos ningún catalizador, Bueno, pues todo eso es un coste importante de mantenimiento y hay que recordar que los repuestos son muy caros. Hablaríamos a la hora de diseñar las rutas. Ya hablamos de la complicación y del interés por llegar a barrios que probablemente no sean rentables desde el punto de vista puramente individual. Pero ¿cómo estudiáis las nuevas rutas? Es decir, ¿son sugerencias de los propios ciudadanos? ¿Vosotros hacéis vuestros estudios? Nosotros tenemos algoritmos de última generación e incluso utilizamos la inteligencia artificial y el Big Data. O sea, nosotros tenemos medidas de los móviles que llevan a bordo todos nuestros viajeros, sabemos dónde se suben y dónde se bajan, sabemos las necesidades de la ciudad. Además tenemos lo que se llama una matriz origen-destino, las necesidades de los malagueños desde el origen hasta el destino, cómo quieren moverse. A partir de ahí son algoritmos muy complejos, programas informáticos muy sofisticados, los que nos dicen cuál es la ruta más adecuada, la frecuencia más adecuada y un largo etcétera. Muchas veces hay vecinos que seguro que nos estarán viendo aquí en tu programa y dicen, pues ya ese señor le pedí una ruta a no sé dónde, a lo alto de la montaña, y me dijo que no salían los números. No es que no me salgan a mí, es que no le salen a todos los programas que tenemos en la MT, que obviamente en el siglo XXI sería absurdo si todos esos cálculos lo hiciéramos a mano, claro, o basados un poquito en la intuición, ¿no? Obviamente todo eso se ha tecnificado desde hace muchos años y la verdad es que es muy grato porque la diferencia entre que tú planificas y tú implementas, estamos viendo día a día que el resultado es optimísimo. Esa optimización es imposible conseguirla con la mente humana, absolutamente imposible. La MT de Málaga tiene también muchos hitos que ha conseguido. Hablábamos a micrófono cerrado, tú y yo más o menos que somos casi de la misma quinta. Yo recuerdo perfectamente los revisores que había, que te vendían el billete en la parte de atrás del autobús y ahora se llaman, me has dicho... Agente único. Agente único es el conductor ahora que hace las dos cosas, pero eso estuvo hasta finales de los 70. Eso es, hasta finales de los 70 hubo personas, incluso un poquito más, ya metido en los 80, esa persona que cobraba y que para todos los niños era una cosa deliciosa, porque además era el que ponía orden. Hay que recordar que entonces había niños muy pequeños, yo tengo recuerdos también con 7, 8 años, una cosa así, 9, haber utilizado solo el autobús. Había una confianza que quizá hoy yo también, es distinto. Sí. Entonces era el revisor y cobrador el que ponía orden en toda esa tropa detrás, ¿no? En los colegios, etcétera. Y era delicioso, sin ninguna duda. La vida cambió, desapareció el cobrador y fíjate, Carlos, que ahora estamos estudiando precisamente la posibilidad de eliminar el cobro de metálico a bordo. Estamos ya en esa fase, con la implementación de la tecnología MV, con el pago del autobús con la tarjeta sin contacto y la tarjeta de crédito. Ya prácticamente nadie paga en metálico, eso está cayendo a una velocidad abismal. En los próximos, yo diría, 2-3 años, Barcelona ya lo ha hecho, en Barcelona ya no se puede pagar el autobús en metálico, va a llegar también que el agente único de la MT sea agente solamente, conduzca. Porque realmente desde el punto de vista de la seguridad también es más positivo, es decir, no tener que tener una persona allí pues perdiendo su tiempo en estar dando céntimos de cambio cuando se puede dedicar solo a conducir. La velocidad comercial la mejora, porque muchas veces el cambio, el tal, pues es un fastidio y el no tener que hacerlo obviamente va a mejorar la rapidez de los autobuses. También la MT de Málaga ha sido muy innovadora en muchas cosas, en el tema la geolocalización, quiero recordar, que fue también pionera. El aire acondicionado, lo hemos hablado muchas veces, los 80 fue la primera de España, ¿no? Así es, el primer autobús de España que circuló con aire acondicionado fue en Málaga. Y fue una cosa verdaderamente pionera. Ahora cualquiera le dice a alguien que no lleve aire acondicionado, ¿no? Ahora es un estándar. Vamos, si un autobús se le rompe el aire acondicionado, tiene que volver a cochera, ¿eh? Pero incluso en invierno. O sea, si no lleva climatización, el autobús tiene que volver a cochera. Es un estándar de la calidad de vida y la sociedad en la que vivimos. Pero efectivamente hemos sido siempre, mucho antes de que llegara yo, una sociedad muy innovadora. Primera empresa de España con aire acondicionado, primera empresa de Europa con una tarjeta sin contacto que quitó el bonobús de cartón, primera empresa de España que tuvo un panel en la marquesina, en la parada del autobús donde te decía el tiempo de llegada del autobús, primera ciudad de España y yo, probablemente del mundo, no tenemos muy claro, pero vamos a decir de Europa para no pillarnos los dedos, que se pudo pagar el autobús con el teléfono móvil, año 80, en 2005, una verdadera innovación. Es decir, la innovación está en nuestro ADN. De hecho, tenemos 4 o 5 patentes que ostentamos desde Málaga
que yo se lo digo a mucha gente, cuando alguien va a Madrid y ve una marquesina de autobús y ve un panel de tiempos de llegada... Ya lo teníamos nosotros. Ya lo teníamos, y esa patente es de Málaga. O sea, que fíjate qué cosa. O, por ejemplo, los ciegos, que me imagino que alguno no puede estar escuchando, pues los ciegos suben al transporte público de Málaga a través de un sistema de app de su teléfono móvil que le dice perfectamente dónde está el autobús que tienen que coger, y la aplicación del conductor en su puesto de mando del autobús le avisa de que hay un ciego en esa parada que requiere su servicio, para que no tenga que ayudarse de nadie. Un sistema realmente absolutamente innovador, que no tiene ninguna otra ciudad de España. Bueno, pues son cosas positivas que tenemos nosotros en nuestra ciudad, porque además de esos hitos que hemos dicho, hay algo claro, ¿no? Esta tendencia que tenemos hacia lo responsable desde el punto de vista climático implica cambiar muchas cosas. Hablábamos que el típico autobús diésel de toda la vida, y diésel hablamos que lo más antiguo que tenéis son Euro 4, 5 y 6, están prácticamente en clara bajada, y estáis renovando la flota de manera Nosotros acelerada. desde hace ya más de 10 años no compramos nada que no sea mínimamente ecológico, y sobre todo mínimo híbrido, ya sea de hibridación suave o hibridación de alto voltaje, los dos, ¿no? De los dos tenemos, que es la mayoría de la flota de la MT ahora mismo. Tenemos ya pues algo más de 40 autobuses eléctricos puros, y en las próximas semanas irán llegando más, y en el transcurso del año, y a final de este año pues estaremos en el entorno de los 60, 65 autobuses totalmente eléctricos. Es un cambio de filosofía muy importante, que está funcionando muy bien, que tiene un retorno de la inversión muy razonable, es decir, que no estamos malgastando el dinero de los malagueños, sino que es un material móvil que da muy buen resultado y con una tasa de retorno muy óptima, y por lo tanto a partir de ahí vamos a seguir con esta política. Me hablaba un compañero precisamente desde el interior que me hacían una pregunta, y además que recuerdo perfectamente que lo he visto. ¿Hay autobuses que están como cardioprotegidos? Es decir, que tienen también algún tipo de... Todos. Por eso, todos. es decir, que es algo muy innovador también, ¿no? Es algo muy innovador, y de hecho en la app de la MT tienes una pestañita, tienes un botón que es ¿dónde están los desfibriladores? Todos los autobuses de la MT, bueno, desde un momento determinado, desde hace unos 12 años, puede ser que alguno muy antiguo no lo tenga, pero cualquier autobús de la MT lo va a tener. Entonces, si por ejemplo sufre cualquier persona un infarto en la vía pública, cogiendo la app de la MT, pulsando el desfibrilador, y va a saber que viene un autobús por cualquier punto de Málaga, y ese autobús está equipado con un desfibrilador. Probablemente esté más cerca el autobús que buscar una ambulancia. Correcto. Y ya hemos salvado varias vidas, ¿eh? Ha habido varios casos bastante sonados de personas dentro y fuera del autobús que han sufrido un infarto, y que gracias al desfibrilador de la MT han podido seguir con vida. Bueno, pues básicamente la MT no es solamente una empresa de transporte que transporta a muchísima gente, sino también es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, y sobre todo también de la gestión que en este caso lleva el gerente desde hace ya muchos años, Miguel Ruiz, de nuestra empresa municipal de transportes de Málaga. Miguel, yo te agradezco muchísimo que siempre estés aquí, lo expliques de la manera tan clara y tan eficiente que lo haces, y te invito a que sigas haciendo a la MT todavía más grande. Pues Carlos, si me das la oportunidad en tu programa que conduzco yo, bueno, pues alguna vez a todos los televidentes de este magnífico programa, que yo también veo con frecuencia, pues invito a que se dejen conducir ellos. Es decir, que utilicen el transporte público alguna vez. Aquellas personas que hace mucho tiempo, probablemente alguno lo haya, que hace tiempo que olvidó, no tiene el hábito de utilizar el transporte público, que se deje llevar por el conductor o conductora de la MT. Porque es muy eficaz, es muy eficiente, no hay que buscar aparcamiento, puedes hacer otra cosa mientras estás conduciendo, mientras te están transportando, y un largo etcétera. Por lo tanto, bueno, pues aquellas personas que hace tiempo que no utilizan el transporte público, que lo utilicen, por favor. Y además es más sostenible que ir en el coche privado. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti siempre, Carlos, y enhorabuena por el programa. Muchas gracias.